Hola, somos Verdad al Mic. Esta es nuestra tercera temporada. Discípulos contra cristianos. ¿Y vos? ¿De qué lado estás? Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio y anteúltimo episodio de Verdad al Mic. Yo soy Débora Lucas y ya estamos llegando al final de esta serie, el discipulado, que hemos tomado del Ministerio Ligonier. Esta serie de artículos que hemos visto escritos por distintos pastores nos han guiado, por supuesto basado en la palabra de Dios, en las palabras específicamente de Jesús respecto de cómo Él enseñó a ser discípulos de Él en su palabra, en la Biblia. Y bueno, acá estamos con el anteúltimo episodio, nos queda uno más, el de la semana que viene, y hemos finalizado con esta hermosa temporada en donde hemos aprendido realmente qué es ser discípulos, seguidores, creyentes en Jesús. El tema de hoy o el artículo que nos toca hoy es la libertad del discipulado. Este artículo lo escribió el pastor Roland Barnes, que es pastor de la iglesia presbiteriana en State Ford, en Georgia, y él nos da un testimonio de algo que él pensaba respecto de la libertad. Qué tema tan crucial en estos tiempos, ¿no? ¿Qué es la libertad? ¿Qué es ser libre? Entre tantas voces y escritores que se escuchan respecto de lo que es la libertad realmente, no podemos no considerar las palabras de nuestro Señor, porque así lo venimos haciendo. Así lo hace un verdadero creyente en Jesús. No puede considerar libertad cualquier cosa que cualquier movimiento político, social, mundial, cualquier preferencia de escritura o de pensadores o teólogos digan respecto de la libertad. Y este es un concepto que lamentablemente las personas lo han tomado para darle el significado que cada uno quiere, pero de base la palabra no significa lo que cualquiera quiere, porque si así fuera podríamos modificar todas las palabras y entonces de repente el significado o el alcance de una palabra específica en el idioma que sea podría decir lo que quisiera, cambiándole en sentido a todas las cosas, la llegada, y así modificaría también los derechos y modificaría todo lo que está sujeto a las mismas palabras. Entonces, cuando hablamos de libertad, ¿qué queremos decir? Según el diccionario de Oxford, la libertad es la facultad y el derecho de las personas para elegir de manera responsable su propia forma de actuar dentro de una sociedad. O es básicamente el estado, la condición de una persona que no está encarcelada ni sometida a la voluntad de otro. Este es el concepto que nos da el diccionario de Oxford, pero encontramos en la Biblia una situación totalmente diferente porque Dios no se basa en la voluntad de las personas para decidir cuál es la voluntad de las personas, sino que se basa en su propia voluntad. El pastor Roland nos escribe un testimonio de su juventud y dice así: cuando yo era adolescente consideraba la fe cristiana como restrictiva y opresiva. Tenía miedo de que la manera cristiana de vivir fuera esclavizante, que me llevara a una vida de miseria, por lo tanto estaba esperando mi tiempo hasta que pudiera escaparme de la supervisión de mis padres y buscar una vida de libertad en la universidad. Sin embargo, gracias a Dios, durante mi último año de secundaria, descubrí que lo que yo pensaba que era libertad era en verdad esclavitud, y lo que pensaba que sería esclavizante era de hecho la verdadera libertad, la libertad del discipulado. Llegué a la conclusión de que aparte de Jesús no existe la verdadera libertad, solo la esclavitud del pecado. Esto es un testimonio personal del pastor y encontramos que es la sensación o la situación de muchas personas. A todos nos pasa, o creemos, o todas las personas creen, si preguntáramos cuál es la opinión respecto del cristianismo y lo que el cristianismo pide o las iglesias piden que sean las personas, cómo deben comportarse y demás, probablemente tengan esta opinión de que la fe cristiana es restrictiva, es opresiva, es una vida miserable, es esclavizante y otras opiniones por fuera de lo que esto significa también, ¿no? Entonces, si podemos pensar así de una religión, si se quiere, de una fe, de una manera de caminar en la vida, y buscáramos la raíz de esta opinión, ¿cuál sería? ¿Cuál crees vos que sería la raíz de pensar que en la fe cristiana, aquellos que creen en Dios, piensan que pueden llegar a tener una vida miserable o restrictiva?
De hecho, esto no solo le sucede a personas que no creen en Jesús, sino a aquellas que también creemos en Él. Cuando empezamos a caminar en la fe, y a veces, lamentablemente también, cuando tenemos una fe bastante avanzada y crecida, nos preguntamos por qué a veces debemos obedecer ciertos mandatos del Señor, ciertas direcciones o tomar ciertas decisiones tan definitivas en nuestra vida que pareciera en principio que matara o que acabara con nuestra libertad. Pero entonces vamos de vuelta a este concepto. La libertad, según las personas, según las sociedades, es aquello que vos podés hacer bajo tu voluntad y tu responsabilidad y que satisface tus deseos. Y así sucede también con decisiones muy mínimas. Las personas decidimos todo el tiempo en función de nuestros deseos y nos movemos en función de la libertad que creemos que tenemos. Pero esto no sucede así, la Biblia no nos describe la libertad de esta manera. Y este pastor nos lo decía en este testimonio. Él se dio cuenta que lo que él llamaba libertad para él mismo y lo que él creía estar bajo esclavitud, que era la supervisión de sus padres, como lo dice acá, eso que él creía no era verdadera libertad, sino que él quería satisfacer sus propios deseos y lo buscaba hacer estando lejos de aquellos que lo supervisaban, que lo cuidaban. Entonces también es muy interesante en qué aspecto se da el hecho de buscar libertad fuera de Cristo. Y lo que nos sucede entonces es esto, si somos cristianos o no cristianos, cuando decimos que la libertad es nuestro derecho a elegir lo que quisiéramos, aunque no quisiéramos hacernos responsables de las consecuencias que eso trajera, estamos diciendo que Dios es el opresor. Dios es miserable que quiere hacer más miserable nuestras vidas. Eso es lo que decimos con esos pensamientos. Y esto, queridos hermanos, es fatal porque no hemos comprendido el Evangelio. Creer que Dios es el que quiere castigarnos o esclavizarnos, de manera que entonces Dios quisiera que no fuésemos, por ejemplo, felices, que no tuviéramos amor, que no fuésemos amados, que no experimentáramos gozo, que no experimentáramos la felicidad, en fin. Y esto no es así porque la Biblia habla de que Dios es un Dios todopoderoso que envió a su Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados, que son ellos quienes realmente nos esclavizan a una vida miserable que finalmente nos lleva a la muerte. Pero Cristo murió por ellos, pagó por ellos, y aquellos que creen y se arrepienten de sus pecados son perdonados y entonces tienen libertad delante de Dios. El ser humano fue creado para gobernar la tierra y para aprovechar el mundo material para la gloria de Dios y en beneficio del hombre. Esto es lo que Dios hizo para nosotros. Nos dio la creación para que la domináramos y la aprovecháramos, la disfrutemos. Podemos saber esto porque en los primeros capítulos del libro de Génesis, Dios crea todas las cosas, crea al hombre y le da una orden, que le ponga nombre a todos los animales y que coma de cualquier fruto que encuentre. Pero resulta que cuando el hombre se rebela contra Dios, cae en pecado porque decide hacer algo que Dios le dijo que no haga, que era comer de todos los frutos excepto de uno solo, el hombre quiso probar de eso, quiso hacer lo que Dios le dijo que no hiciera. Entonces el hombre se rebeló contra Dios y cayó en pecado, y con él, con Adán y con Eva, toda la humanidad que descendió de ellos. Lo que sucedió entonces en este momento fue que la creación ahora ejercía dominio sobre los seres humanos y no al revés como Dios lo había planeado, como Dios lo había puesto. Entonces el hombre se convirtió en esclavo de sus propios deseos. El hombre es responsable de sus propios deseos, de las consecuencias que sus propios deseos generan. Entonces, naturalmente el hombre está bajo pecado. Naturalmente el hombre está bajo esclavitud. La esclavitud de querer incurrir en sus propios deseos, de ir en contra de Dios y de sus mandamientos que son buenos y agradables y perfectos. Esto dice la Biblia, que la voluntad de Dios para el hombre es buena, agradable y perfecta, pero el hombre ve esto como malo y llama libertad a expresar sus propios deseos, sus propios pecados, de manera que va en contra de Dios. El hombre natural no puede hacer las cosas bien. El hombre natural no es bueno como se cree. Todos creemos que no somos tan malos como pensamos que somos, pero lo que la Biblia dice es que realmente todos somos malos por causa del pecado. Probablemente
no todos hagamos el mismo mal a los demás, no todos pequemos de la misma manera que otros, pero al final todos pecamos y esto nos hace responsables de nuestro pecado delante de Dios. Por eso es que Jesús vino y murió por los pecados de todos aquellos que pongan su fe en Él y que se arrepientan de su pecado. Entonces, la vida perfecta de Cristo hace a los perdonados totalmente libres de su pecado. Esta es la verdadera libertad del discipulado. El hombre debe ser liberado del poder del pecado y esta es la libertad que Cristo nos trajo al enseñarnos estas verdades, al discipularnos con esta verdad. Pero hasta acá hay que hacer necesariamente una pregunta. ¿Vos realmente te considerás un pecador? ¿Realmente considerás que el pecado que hay en tu vida, en tu corazón, en tu alma, te va a llevar a la muerte si no te arrepentís? ¿O aún crees que hay cosas buenas que podés hacer o que hiciste que pueden llegar a cubrir la cantidad de pecados que cometiste? En el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 31 y 32, encontramos las palabras de Jesús que dijo respecto de esto. Y Jesús dijo lo siguiente: si permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Entonces, vemos que está el mismo principio que Dios impuso en Adán, en Eva, al crearlos y al ponerles un mandamiento. Entonces Jesús está haciendo lo mismo. El que permanece en mi palabra verdaderamente es mi discípulo. Y solo el que permanece conoce la verdad. Si hacemos aquello que Dios nos pide que hagamos y no hacemos aquello que Dios nos dice que no hagamos, entonces estaremos permaneciendo en la verdad, en la veracidad de las palabras de Jesús, y entonces podremos comprobar que somos verdaderos discípulos de Jesús. Aquel que conoce la verdad lo hace libre. Es imposible conocer la verdad de Jesús, conocer sus palabras y seguir queriendo cumplir con los deseos carnales que llevan al pecado. Es imposible decir que creemos en Jesús, que conocemos la verdad, que la practicamos y que permanecemos en la verdad y seguir pecando, o creer que lo que Dios dice, es decir, que la verdad, que su palabra, no te hace libre. De hecho, esto es explícitamente lo que se está viendo ahora en todas las sociedades, en todo el mundo. La verdad no te hace libre. La verdad no te lleva a disfrutar de lo que vos querés. Para entonces tenés que buscar la manera de hacer lo que vos querés, lo que tus deseos dicen, yendo en contra de la verdad. Esto es lo que se practica, esto es lo que se piensa, pero recordemos estas palabras de Jesús. El que permanece en mi palabra verdaderamente es mi discípulo. El que conoce la verdad lo hace libre. Y en otra ocasión Jesús dijo de sí mismo: yo soy la verdad, el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. Si Jesús es la verdad, si permanecemos en Él, si realmente conocemos a Jesús, entonces Él nos va a hacer libres. Es Él quien rompe el poder del pecado en nuestras vidas y nos da la libertad cuando nos sometemos a su voluntad, cuando nos sometemos a su verdad. Y este no es un sometimiento a esclavitud mala, a un yugo que nos lleva a la muerte, sino es un sometimiento a la voluntad de aquel que nos creó y que quiere para nosotros la libertad del pecado. No es la libertad la de ir en contra de todo, de los gobiernos, de Dios, de las religiones, la verdadera libertad, sino que es aquella que te libra del pecado y del poder que éste tiene para hacerte vivir una vida realmente miserable y que finalmente termines en la muerte. Eso es realmente esclavitud. Para finalizar quiero leerles las palabras de Pablo en Romanos capítulo 6, versículos 20 al 23. Él hace una comparación entre la esclavitud del pecado y la esclavitud de Cristo. Pero antes de leer esto quisiera que reflexiones un momento nada más respecto de lo que tenés por concepto de esclavitud. Realmente cuando nos lo dicen pensamos en algo malo. Alguien esclavo es alguien totalmente sometido a la voluntad de un señor y es justamente todo aquello que es contrario a la libertad.
Entonces vamos a leer las palabras de Pablo y cómo él seguramente reflexionó todos los días en su corazón estas palabras de Jesús que decían que aquellos que conocen la verdad los hace libre. Pablo dice lo siguiente en Romanos 6, versículo 20 al 23. Cuando eran esclavos del pecado, estaban libres de la obligación de hacer lo correcto. ¿Y cuál fue la consecuencia? Que ahora están avergonzados de las cosas que solían hacer, cosas que terminan en la condenación eterna. Pero ahora quedaron libres del poder del pecado y se han hecho esclavos de Dios. Ahora hacen las cosas que llevan a la santidad y que dan como resultado la vida eterna. Pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. En síntesis, entonces, si ser esclavo del pecado te lleva a muerte, entonces ser esclavo de Dios, de Cristo nuestro Señor, es obtener la vida eterna. Realmente, la esclavitud a Cristo es una servidumbre gozosa, es buena y agradable porque Jesús no nos trata con indiferencia, sino que Él nos trata como sus hijos, como sus hijas, como sus amigos. Él quiere realmente que experimentemos con gozo y con alegría la libertad de no incurrir en el pecado que lleva a la muerte. Este ha sido entonces el podcast de esta semana. Te animo a que puedas compartir esto con otros o a que puedas volver a escuchar a aquellos que toquen temas que probablemente sean de un interés especial para vos. Y también si te animás a escribirnos, a charlar con nosotros, estamos abiertos en nuestras redes, en Instagram, en Facebook, nos encontrás como Verdad al Mic y te esperamos la próxima semana entonces para escuchar el último de los podcasts y esperamos que esto realmente sea de bendición para tu vida. Nos escuchamos en un próximo podcast. Esto fue Verdad al Mic. Si te gustó, compartilo con otros y no te pierdas nuestro próximo episodio.